Buenos días, estudiantes del noveno ciclo de la Escuela de Ingeniería de Materiales, curso de selección de materiales. Hoy día vamos a dar inicio a la segunda unidad del curso de selección de materiales. En la primera unidad habíamos abordado los fundamentos o la metodología básica para seleccionar un material teniendo en cuenta un solo objetivo y una restricción. Y habíamos tomado que la forma era constante y el procesamiento no intervenía, ¿no? En esta segunda unidad vamos a abordar todos esos temas, ¿no? Vamos a ver selección de procesos y también otras formas de selección, no solamente con un solo objetivo, puede ser objetivos múltiples o restricciones múltiples. Hoy día vamos a abordar justamente los métodos para seleccionar materiales con restricciones múltiples. Como habíamos visto anteriormente, la metodología siempre es la misma, ¿no? Vamos a hacer el traslado, ¿no? En la cual vamos a definir nuestra función, nuestros objetivos, nuestras restricciones, nuestras variables libres, básicamente. En la función vamos a definir qué es lo que hace el componente, ¿no? Si es un tensor, una viga, un eje, una columna, etc., ¿no? Los objetivos, en esta primera clase de la segunda unidad, únicamente va a haber un solo objetivo, pero sí muchas restricciones. Por ejemplo, como función vamos a tener una viga o de repente un tensor, dependiendo del problema. El objetivo puede ser minimizar costo, minimizar peso, cualquiera de ellos, ¿no? Pero solo uno de ellos, ¿no? Y las restricciones sí pueden ser múltiples, ¿no? 2, 3 restricciones, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el caso de una viga con peso ligero, en la que tiene dos restricciones, rigidez y resistencia, vamos a desembocar en dos métricos, ¿no? Que miden la masa como performance, uno para rigidez y uno para resistencia, y del cual vamos a separar las propiedades que dependen del material, que son los índices. Por lo tanto, habrán también dos índices de performance. Para un objetivo simple, el número de restricciones determina el número de índices a ser considerado. Nosotros habíamos visto problemas en la cual pues era un objetivo, una restricción, y hoy ya vamos a ver múltiples restricciones, ¿no? En la mayoría de casos, en la vida real, los problemas de selección son sobre restringidos, es decir, que hay más de una restricción, ¿no? Digamos, hay hay más restricciones que variables libres, es lo común, ¿no? Vamos a comparar los métodos que en este caso se dan, ¿no? Podríamos hacerlo, como hay dos restricciones, pues seleccionar primero filtrar con una restricción, y luego seleccionar un subconjunto de materiales, que luego aplicamos la segunda restricción a este subconjunto de materiales y volvemos a limitar a otro subconjunto más. A ese método le llaman secuencial. No es tan exacto, no es tan recomendable hacerlo así, ¿no? Empezar, por ejemplo, con el índice 1 y filtrar algunos componentes. Luego los que quedan le aplicamos el índice 2 y filtrar ahí mismo, ¿no? Eso no es recomendable. Mejor aún es el método paralelo, ¿no? Que los dos por separado se filtran en cada índice y luego ya se combinan ambas cosas, ¿no? Ambos subconjuntos se combinan. Pero tampoco es lo más recomendable. Hay otros métodos que vamos a ver en esta segunda unidad, como son los factores de peso, los métodos de sistemáticos o de restricción activa también le denominan, y los métodos gráficos, ¿no? De hecho, comparando el método secuencial con el paralelo, el segundo es más robusto, ¿no? Vamos empezando primero con los métodos, digamos, menos precisos hacia los más precisos, ¿no? Digamos, el primero de ellos es el método de factores de peso. Es decir, a cada restricción, porque hay muchas restricciones ahora, dos o más restricciones, vamos a darle un peso, ¿no? De ahí su nombre, factores de peso, ¿no?
Por ejemplo, acá este es un caso de una barra que está sujeto a rigidez, una viga sujeto a rigidez y a resistencia, ¿no? Una viga ligera, ¿no? Entonces los índices serían E a la 1 medio sobre ρ, en el caso de la viga ligera en la restricción de rigidez. Y el índice para resistencia sería sigma a la 2 tercios sobre ρ. Acá tenemos este caso en la que, digamos, hay dos índices porque hay dos restricciones, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo seleccionamos en este caso, no? Dijimos que había que darle un peso a cada una de las restricciones. Por ejemplo, de repente de las dos restricciones me es más importante, de mi punto de vista, la rigidez. Entonces le puedo dar un peso de 0,8, 0,7, 0,6, ¿no? Y lo que falta a uno sería para la resistencia, ¿no? Entonces el diseñador tiene la libertad de dar este peso a cada una de las restricciones, ¿no? Acá siguiendo la misma metodología que hemos visto en la primera unidad, pues vamos a calcular estos índices para ver estos materiales candidatos, ¿no? Por ejemplo, acá solamente viendo un solo índice, el de rigidez, por ejemplo, el mejor sería en este caso el de berilio, ¿no? Que tiene 9,3, ¿no? Y si solamente hago por resistencia, el mejor sería el titanio, ¿no? La aleación de titanio 6,4, ¿no? Tiene un índice mucho mayor que los demás, 17,1, ¿no? Es mayor que los demás. Entonces, ahora, ¿cómo sopeso esto, no? Entonces, hay un método en este caso que vamos a introducir dándole justamente la normalización, se llama, de los índices, ¿no? Por ejemplo, acá hemos hallado el índice por separado de cada uno de los materiales candidatos. Por ejemplo, en rigidez, para el acero es 1,82, para la aleación de aluminio 3,1, la aleación de titanio 2,4, para el berilio 9,3. Entonces tenemos el índice para cada material candidato. Entonces estandarizar significa dividir entre el mayor de todos si es que es un índice para ser maximizado. Por ejemplo, para el mayor de todos de estos índices sería el del berilio, el 9,3. Entonces lo estandarizo con respecto al del berilio. O sea, todo voy a dividirlo entre el 9,3, 1,82 entre 9,3, 3,1 entre 9,3, 2,4 entre 9,3 y así. Lo mismo hacemos con la restricción de resistencia, ¿no? El mayor es 17,1, entonces todos los índices que hemos calculado para resistencia los dividimos entre 17,1, ¿no? Entonces eso se llama estandarizar. Entonces lo primero acá tendríamos que estandarizar, ¿no? Con el valor máximo o escalar al valor máximo, ¿no? Por ejemplo, si es un problema de minimización, el índice está expresado en forma de minimización, el índice calculado se divide entre el valor máximo, que es lo que hemos dicho, ¿no? Por su factor de peso, y ese es en todo caso, WI para ese material, ¿no? Ahora, si es un problema en la que el índice está expresado como minimización, no es lo mismo, ¿no? Si el índice está expresado como minimización, sería de todos los índices, veo cuál es el menor. De todos los materiales candidatos veo el índice y veo el menor. Entonces, ese índice menor lo divido entre el índice del material que estoy evaluando. Lo divido y lo multiplico por el factor de peso, ¿no? Ese es cuando es un problema en la que el índice está en forma de minimización. Cuando el índice está en forma de maximización es esta fórmula. Y cuando el índice está en forma de minimización es esta fórmula. Luego, pues estos WI se suman, ¿no? Se suman, ¿no? Y debe dar 1, ¿no? O sea, de todos estos, si hay dos índices, esos dos términos deben dar 1. Si hay tres índices, esos tres términos deben de dar 1, ¿no? Entonces, luego de que tengo ya calculado los WI para todos los materiales candidatos, supongamos que hay 5, los 5 WI para todos los materiales candidatos, veo de ahí cuál es el mayor, ¿no? El WI mayor es el mejor, ¿no? Entonces, una vez que ya calculé estos W mayúscula sub I para cada material candidato, luego los comparo entre todos y elijo el mayor, y ese sería el mejor material, ¿no? Ese es el método en sí. Vamos a verlo con un ejercicio rápidamente, ¿no?
Habíamos dicho que teníamos una viga ligera, rígida, en flexión, ¿no? La viga es ligera y está a dos restricciones, sometida a rigidez y a resistencia. Hemos visto los índices, ya hemos comentado eso, E a la 1 medio sobre Rho para rigidez y sigma a la 2 tercios sobre Rho para resistencia. Y nos dan el peso para cada índice, ¿no? O para cada restricción. Para rigidez es 0,7 y para resistencia 0,3. Eso el diseñador tiene la libertad de darlo. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos los índices calculados más los pesos que nos dan el problema. Luego eso aplicamos la fórmula para hallar el W de cada uno de ellos. Por ejemplo, el W para el acero. El W1 sería acá, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces yo divido 1,82 entre el mayor, ¿no? Porque el índice está expresado en forma de maximización, ¿no? Dense cuenta, depende cómo está expresado el índice. El índice está expresado como maximización. Entonces, este valor del índice lo divido entre el índice del mayor, ¿no? De todos los candidatos, el que tenga el mayor. Entonces, 1,82 entre 9,3, ¿no? Por su factor de peso sería 0,7, ¿no? Más, ahora sería el del otro índice, 6, ¿no? Entre el mayor, que es 17,1, por el factor de peso, que sería 0,3. Los dos los sumo y me da 0,24. Esas son las fórmulas que habíamos presentado, sino que lo estamos poniendo como un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, repito, divido el índice de cada material entre el mayor, lo multiplico por su factor de peso, más el otro índice, porque cada material tiene dos índices, ¿no? El otro índice, entre el mayor también, lo multiplico por su factor de peso y lo sumo. Estos dos términos los sumo y queda 0,24. Así procedo de la misma forma para la aleación de aluminio, por ejemplo, ¿no? 3,1 entre 9,3 por 0,7 más 9 entre 17,1 por 0,3, no, en el otro era por 0,7, ¿no? 3,1 entre 9,3 por 0,7 más 9 entre 17,1 por 0,3. Eso debe sumar 0,39. Y así sigo, ¿no? Para el titanio lo mismo. 2,4 entre 9,3 por 0,7 más 17,1 entre 17,1, porque es el mayor el mismo, ¿no? Por 0,3 y sumo a lo anterior, ¿no? Y eso me da 0,48. Y así sigo con los demás, ¿no? Entonces, ese es el método ahí. Una vez que he obtenido el W calculado para cada material candidato, los comparo todos ellos y dijimos que el mejor era el que tenía el mayor W, ¿no? En el caso de factores de peso es así. El mejor es el que tiene el mayor W. En este caso sale el berilio, ¿no? Vemos en este caso que el berilio sería el mejor de los tres, pero tenemos acá, no hemos dicho que no acaba solamente con trasladar, tamizar o filtrar, también le llaman, y jerarquizar, ¿no? Acá no solamente basta con eso, sino hay que buscar información adicional. Y el berilio tenemos información que es peligroso, no es tóxico. Entonces vamos a desecharlo para ver cuál es el segundo mejor, ¿no? Vamos a desecharlo para... El berilio es el más apropiado según los cálculos, pero con información de soporte vamos a excluirlo por ser tóxico, ¿no? Entonces lo excluimos y volvemos a hacerlo, ¿no? El método, ¿no? Entonces si lo excluimos, empezamos nuevamente, ¿no? O sea, empezamos a hallar en este caso el 1,82 entre el mayor. ¿Cuál sería el mayor? Ya no está el berilio ahora, ¿no? 1,82 entre 3,1, ¿no? Por 0,7 entre 6 entre más 6 entre 17,1 por 0,3. Esos dos suman 0,24. Y así sigo, ¿no? 3,1 entre 3,1 por 0,7 más 9 entre 17,1 por 0,3. Esa suma me debe dar 0,39 y de ahí finalizo dividiendo 2,4 entre el mayor, que es 3,1 por 0,7 más 17,1 entre 17,1 por 0,3, lo sumo y eso es 0,48. Entonces ya tengo nuevamente los W calculados para cada material, ¿no? Candidato. Una vez que ya tengo ese W calculado, los comparo, ¿no? Digo, ¿cuál de ellos es el mayor? Ahora el mayor es la aleación de titanio. Entonces
excluyendo el berilio, el mejor que le sigue, y en este caso sería el material a seleccionar, el mejor, la aleación de titanio, aluminio, es aleación de titanio 6,4, ¿no? Ese sería en todo caso el mejor, ¿no? Con este método. Entonces este es más o menos acá tener cuidado de que primero que hay que operar las unidades, ¿no? Conforme lo dicen acá, ¿no? No es necesario en este método, como es comparativo, yo comparo un material con otro únicamente, trabajar, digamos, como no hay los constantes, los factores geométricos, funcionales, que son normalmente constantes, no es necesario transformar a sistema internacional de frente nada más, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo aplico acá el índice, lo aplico con las unidades que tenga en el cuadro sin transformarlo, ¿no? Por ejemplo, acá digo E a la U medio, por ejemplo, 205 a la U medio entre ρ, acá entre 785, y ese valor lo conservo acá, igual en todos, ¿no? Entonces, ahí no interesa transformarlo a sistema internacional, porque en el caso de factores de peso lo permite, solamente es comparativo, ¿no? No necesitamos el valor absoluto, sino quién de ellos es más mayor o menor, nada más. Entonces no tenemos por qué transformarlo en este caso, ¿no? Convertir las unidades me refiero, ¿no? Entonces eso es tener presente, ¿no? El otro es que los índices normalmente se pueden expresar o en forma de maximización o minimización, es un mismo problema, por ejemplo, ¿no? Yo puedo expresarlo al revés esto, ¿no? Digo, bueno, voy a minimizar masas y minimizo ρ entre a la medio, y es varios ese índice, pero ahí ya estaría expresado en forma de minimización. Entonces tengo que operarlo con la fórmula que acá me dan para minimización. Lo que hemos operado último ha sido cuando el índice está expresado en forma de maximización, ¿no? Si hubiera estado expresado en forma de minimización, de hecho, primero que sería todos estos índices la inversa, ¿no? 1 entre 1,82, etc. Entonces, el valor también es otro. Pero sigo el procedimiento que me dan acá, ¿no? La fórmula que habíamos visto acá para problemas de minimización, ¿no? O sea, me refiero a esta fórmula. Cuando el índice está expresado en forma de minimización, lo opero de esta forma, ¿ya? Ahora hemos operado de esta forma porque me dan el índice en forma de maximización. Entonces, si estuviera en forma de minimización, lo opero de esta forma, ¿ya? Eso tener cuidado, ¿no? No es necesario, ya hemos dicho, transformar unidades con esa. Y otra cosa que una vez que tengo eso, el mejor, sea maximización o sea minimización, es el que tenga mayor W, ¿ya? Acá, el que tenga mayor W únicamente, sea para cualquiera de los dos casos. Así es en el caso de factores de peso. Entonces eso tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya hemos visto estos métodos. Ahora vamos a pasar a, bueno, la introducción de los factores de peso es una mejora, de hecho, al método secuencial, ¿no? Pero el orden depende tanto de la lista como el número de materiales. O sea, el diseñador puede considerar 10 candidatos, 7 candidatos, 5 candidatos, etc. La lista el diseñador lo pone. Y también el orden, ¿no? En cualquiera de estos órdenes, el orden que uno quiera. Y además, pues el peso lo da el diseñador también, dice, para mí este es más importante. Entonces todavía es un método no tan sistemático, sino tiene algo de subjetividad que depende del diseñador, ¿no? Entonces ese, digamos, no es el más exacto ¿no? Bueno, ahora hay otro método alternativo que le llaman el método de lógica difusa, ¿no? Digamos que es un poco más complejo, es un poco casi equivalente a factores de peso, ¿ya? Es casi equivalente, no está el más preciso, por lo tanto no lo vamos a ver nosotros a profundidad. Lo único es saber que existe este método, que por ejemplo, ¿no? Acá hemos hallado las propiedades de 4 materiales, ¿no? En este caso, y hemos hallado su probabilidad de una propiedad determinada R y su accesibilidad de ese componente, ¿no? También R, ¿no? Entonces, acá por ahí difuso, ¿no? Esta dispersión tiene un núcleo donde los valores más o menos están en torno a ese núcleo y se puede ampliar hasta una base más amplia, ¿no? Hay una variabilidad al respecto. Entonces eso básicamente las propiedades obtenidas tenemos pues como en el conjunto, como más o menos el núcleo por donde más o menos
está y cómo es la amplitud. Según eso vemos pues que el B, por ejemplo, la propiedad B cumple todo, este, esta probabilidad y aceptabilidad lo cumple todo, el B sería el mejor. En cambio el A solamente un 50%, de repente el C un 20-25% lo cumple, ¿no? Básicamente. Y además de eso, de superponer esta curva o este perfil, ¿no?, de aceptabilidad y de probabilidad a las propiedades que estamos evaluando, aparte de ello, también cada una de las propiedades también se puede hacer su amplitud, ¿no? O sea, cuáles son los valores más comunes y cómo se dispersa, ¿no? De ahí que la forma ya no es rectángulo para cada propiedad, sino también especie de un trapecio, ¿no? Entonces a ese método, de hecho un poco más complejo, le llaman método de lógica difusa. No lo vamos a emplear en el curso, solamente referencial acá, ¿ya? Bueno, el siguiente método, aparte del método de factores de peso y lógica difusa, que es un poco ya más preciso, es en el caso del método sistemático, ¿no? Un método que ya no depende casi del diseñador, ¿no? A cualquiera que lo opere le va a dar el mismo resultado siempre, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver restricciones, la selección con restricciones múltiples. Decíamos que en la vida real la mayoría de problemas de selección son sobre restringidos, es decir, que hay más restricciones que variables libres, es lo común. Por lo tanto, si tenemos una variable libre y dos restricciones, sería un problema de sobre restringido, ¿no? Pero ahí hay un objetivo, dos restricciones, habrían dos índices, ¿no? Entonces tenemos que ver con cuál de los índices va a ser el activo, en qué se va a basar la selección. O sea, tanto, por ejemplo, si hay rigidez y resistencia, el activo cuál es, ¿no? ¿Dónde está? ¿Es el de rigidez o es el de resistencia? ¿No? Entonces ese es el segundo método y es más preciso, ¿no? Bueno, sigue lo mismo, ¿no? Los pasos básicos del traslado siempre, un filtrado, ¿no? De tal manera de depurar los que no cumplen y jerarquizado, ¿no? En base al índice o a alguna propiedad dependiendo del material, ¿no? Que básicamente también puede ser el métrico, ¿no? Básicamente, ¿no? Y finalmente que hemos pasado ese paso, pues cerramos con una búsqueda de información de los materiales que han salido más prometedores, ¿no? Y ahí solamente así hacemos una elección final, ¿no? Pasando por esos 4 pasos básicos. Bueno, luego de eso vamos a ver ahora sí, este caso del traslado lo hemos venido haciendo, ¿no? Pero lo central que optimiza la selección es el filtrado y la jerarquización. El filtrado, normalmente cuando son sobre restringidos, es vital, ¿no? Filtrar por estado límite de repente, porque hay muchas restricciones, ¿no? Por ejemplo, acá habrían 2, 4, algo de 6 restricciones. Entonces eso lo tamizamos a través de un estado límite. Y la jerarquización si lo hacemos de forma gráfica, sea un gráfico de barras o gráfica de burbujas. Según los que pasaron o cumplieron el filtrado, todos los que cumplieron el filtrado, los jerarquizo, ¿no? ¿Cuál es primero, segundo, tercero, ¿no? Entonces eso se hace con un estado gráfico, normalmente, ¿no? Entonces ese es, primero recopilamos esos 2 pasos, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejemplo pues de un tensor, ya no una viga. Habíamos puesto el ejemplo de una viga ligera, rígida y resistente. Acá ya es un tensor, también ligero, rígido y fuerte, ¿no? Entonces, pero de hecho no tienen los mismos índices, cambia porque ya hemos dicho que solamente ese cambio, el uno es un tensor y el otro es una viga, ya son índices diferentes, ¿no? Pueden tener las mismas propiedades, ser ligero, rígido y fuerte, ambos casos, ¿no? Ambos componentes, pero los métricos, los índices son diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver un tensor ligero. El objetivo es la masa, ¿no? La masa es igual al área de la sección por la longitud por ρ. Y las dos restricciones, que en este caso uno es de rigidez y otro de resistencia, el de rigidez para un tensor habíamos dicho que es igual a E por A entre L. Es el más simple, ¿no? Entonces es muy diferente al de una viga, C por E por I entre L cubo, ¿no? Es diferente, ¿no? Acá es E por A entre L, nada más, ¿no? Es para la rigidez de un tensor.
Y acá para la falla o la carga de falla o de colapso de una viga sería el límite elástico por su área, ¿no? Eso sale de la definición, ¿no? Esfuerzo es fuerza sobre área, entonces fuerza de falla es igual a límite elástico por el área, ¿no? Entonces ya lo tenemos ahí. Las ecuaciones de restricción serían esto. De eso escogemos la variable libre para eliminarla, ¿no? Despejamos la variable libre de acá y de acá. De las dos ecuaciones de restricción, despejo la variable libre con el propósito de luego sustituirlo en la función objetivo y se elimina. Entonces una vez que despejé, lo reemplazo acá y se elimina, ¿no? Acá ya lo reemplacé, y ya en estas expresiones, en estos métricos, ya no hay área, ya se eliminó, ¿no? Justamente con ese artificio de despejarlo de las restricciones y reemplazarlo en la función objetivo, ¿no? Entonces ya lo eliminé la variable libre, eso es lo que se busca siempre, ¿no? Y luego ya sigue el método de separar, ¿no? Lo que no depende del material de lo que depende. En este caso, depende del material, ¿no? M1 es igual en este caso a ρ entre E. Entonces vamos a minimizar masa si minimizamos este índice. O si maximizamos el opuesto, ¿no? E sobre ρ. Igualmente en el M2, ¿no? En el métrico 2, el índice, vamos a minimizar M2 si minimizamos ρ sobre sigma I, ¿no? Entonces es lo mismo ahí, ¿no? Bueno, estas dos ecuaciones conducen a, digamos, son independientes, ¿no? Cada una, ¿no? No están acopladas, ¿no? Son independientes, ¿no? Cada uno con su métrico y con su índice, ¿no? Conduce a dos ecuaciones independientes para la masa. Esta forma sobre restringida, ¿no? Bueno, si la rigidez es la restricción dominante, la masa del tensor es M1, ¿no? De hecho, acá con cuál de las masas me quedo. Si tengo dos índices, voy a tener dos métricos de masa diferentes. Entonces, justamente hay un criterio acá que uno se queda con si es una propiedad o un métrico que busco minimizar, me quedo con el mayor de ellos, ¿no? Se minimizan las dos masas en este caso, pero de las dos, el mejor es el mayor de estas dos. O sea, de M1 mayor de M2, si que fuera M1 mayor de M2, me quedo con M1. Esa sería la restricción de rigidez. Y si fuera el otro caso, de repente es más importante o M2 es mayor que M1. En todo caso, es el otro caso, ¿no? En este caso, el otro índice sería ρ entre sigma I. Para mí es más importante, por ejemplo, ¿no? Digamos. Entonces, este es mayor que M1 y por lo tanto sería lo activo, ¿no? Entonces, si el tensor tiene que cumplir ambos requerimientos, ¿no? Su masa tiene que ser el más grande de los dos, ¿no? Como esta es una propiedad que se minimiza, el que recoge los dos es el mayor, ¿no? Igual también puede darse que la propiedad es de minimización, de maximización, es de minimización, ¿no? Si el problema es de maximización, si yo tengo una propiedad que se maximiza en los dos, me quedo con el menor, ¿no? Con el menor. Es lo contrario siempre, ¿ya? Entonces, en este caso es una propiedad o un métrico que se minimiza, me quedo con el mayor de ellos. Pero si fuera un métrico que se maximiza, me quedo con el menor de ellos, ¿ya? Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, luego de eso, en este caso, la masa M que se minimiza, nos quedamos con el máximo de los. Si hay dos restricciones, de las dos restricciones. Si hay 3, 4 restricciones, de las 4 restricciones es el mayor, ¿no? Con eso uno se queda. Finalmente, en este caso, de todos los materiales candidatos, buscamos aquel que ofrece el valor más pequeño de M, ¿no? Ya acá, en cada material, yo he comparado, ¿no? Como cada material tiene dos ecuaciones para el métrico masa, acá habíamos dicho que me quedo con el mayor de ellos, pero eso es para un material. Hago lo mismo para cada material, pero una vez que tengo el M sombrerito, le denominamos el M sombrerito, ya determinado para todos los candidatos, yo escojo el menor, ahí sí es menor, ¿no? Repito, es un problema en la que el métrico se va a minimizar, de los dos la activa es el mayor, ¿no? Pero ese métrico, como es para ser minimizado, el mejor sería el mejor M sombrerito de todos los materiales candidatos, o sea, el menor de todos ellos, es el, ¿ya? Eso lo vamos a ver también con un ejemplo.
Vamos a ver el caso de un tensor ligero, rígido, fuerte, ¿no? Que tiene una longitud, una rigidez y una carga de falla especificados, o sea, dados, ¿no? Entonces, con estos datos vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular, procedemos en este caso a derivar primero la ecuación, ¿no? Recuerda que acá habíamos derivado unas ecuaciones de performance, o sea, los métricos. Acá ya trabajamos con métricos en este método, trabajamos con métricos ya no con índices como factores de peso, sino con métricos, ya con toda esta ecuación. Entonces, L, S y F tienen que ver dentro de estos métricos. Entonces, ahí sí interesa que esté bien derivado ese métrico, ¿no? Entonces, acá están los métricos que vamos a emplear, ¿no? L al cuadrado S, rho entre S métrico 1 y el métrico 2, L, F, T, FF por rho entre sigma I, ¿no? Entonces, teniendo eso, ya me dan los tres datos dados o especificados, ¿no? Entonces puedo calcular, ¿no? Entonces vamos ahí, vemos para cada uno de los materiales, es lo mismo que el anterior ejemplo. Tenemos densidades, sus módulos, su sigma I. Entonces ya tenemos todos los datos de que tengo en la ecuación del métrico, ¿no? Todos los datos, la propiedad del material más las constantes que serían estas, ¿no? Entonces lo puedo calcular M1 y M2. Entonces calculo M1 y M2. Ahora, como habíamos visto que era una masa para cada restricción, la masa para la restricción de rigidez y la masa para la restricción de resistencia, tengo que quedarme con uno de ellos, ¿no? Dijimos si es que es un métrico que se va a minimizar, me quedo con el mayor de ellos, ¿no? Entonces, en esta tabla ya hemos calculado el M1 y el M2 para el acero. De estos dos me quedo con el mayor, 245. Ese es el M sombrerito. Igual calculo para el aluminio. De estos dos métricos me quedo con el mayor, 225. En el caso de la aleación de titanio, no. Ahí tenemos el métrico 1 es menor y el métrico 2 es mayor. Que es menor, ¿no? Entonces, de estos dos, el mayor es 1,15. Entonces, la activa de estos dos sería M1, ¿no? Y acá de la activa de estos dos sería M2, ¿ya? Entonces, acá hay que ver, para M sombrerito, seleccionar cuál de ellos es la activa. De los dos el mayor, de los dos el mayor, de los dos el mayor, para un problema de un métrico que se minimiza, ¿no? Pero luego, ya que tengo los valores M sombrerito de todos los materiales candidatos, el mejor es el menor de todos ellos, el menor de todos ellos. Dense cuenta, acá escogimos el mayor de estas dos alternativas, ¿no? Pero dentro de todas esas que hemos escogido en la última columna, el M sombrerito, escojo el menor. Por eso se le dice también a este tipo de problemas de minimización, maximización, ¿no? Busco el máximo de los métricos en cada una de las restricciones y luego el mínimo, ¿no? Entonces, por eso se le llama también problemas de minimización, maximización, ¿no? Bueno, en todo caso, ya tenemos ahí el método y ya vemos que el mejor es la aleación de titanio 6,4 para esta aplicación, ¿no? Bueno, entonces, para estos requerimientos, la aleación de titanio 6,4 es la mejor elección. Pero acá nos dieron una segunda parte, ¿no? ¿Cuál sería tu elección? De repente es la misma, ¿no? Si es que cambio la longitud a 3 metros, la rigidez a 18, la subo, y la fuerza de falla más bien la disminuyo, ¿no? Entonces, ¿es la misma respuesta? Puede ser, ¿no? O de repente es otra, ¿no? Hay que calcularlo. Entonces, es un ejercicio que ustedes van a tratar de calcularlo en este tiempo, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a calcular este caso, ¿no? Entonces, hagan lo mismo y lo calculamos para este caso, ¿ya? Entonces, eso como un trabajo. Entonces, yo voy a hacer un stop acá, luego ya lo continuamos, en la cual ustedes revisan la teoría nuevamente, ¿no? Lo revisan, le voy a dar un tiempo, ¿no? Y resuelven este ejercicio para la parte B, ¿no? ¿Cuál sería el material a elegir? ¿Sería nuevamente el titanio o cambiaría? ¿Cuál de ellos sería, ¿no? Entonces hagan ese cálculo, ¿ya? Entonces les voy a dar unos 10-15 minutos, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces hasta ahí estaría ya corriendo el tiempo, ¿no?